Primero que todo, darle la bienvenida a todos los alumnos del quinto básico B y contarles que en esta presentación vamos a ver las características del relieve de nuestro país, especialmente la zona norte grande, norte chico y la zona central. Vamos a trabajar primero esas tres primeras zonas conociendo su relieve y más adelante trabajaremos lo que es la zona sur y austral. El relieve se conoce como la forma que tienen la superficie de las cosas, ¿ya? Y en ese sentido, nuestro país tiene una forma característica a lo largo de su territorio y en ella se distinguen cuatro grandes unidades de relieve, ¿ya? Que se desarrollan de diferente manera a lo largo del territorio. Que de este a oeste, o sea, de cordillera a mar, tendríamos la cordillera de los Andes, la depresión intermedia, la cordillera de la costa y la planicie litoral. Aquí ya, por ejemplo, podemos ver un perfil que simula, ¿cierto?, lo que sería el norte grande de nuestro país, donde vamos a destacar acá que en la zona de la cordillera de los Andes, que es muy alta, encontramos el llamado altiplano, que es una especie de meseta, de llanura, digamos, que está a gran altura y que solamente la vamos a encontrar en esta zona geográfica del país. En la parte central, en la depresión intermedia, en donde mayormente se extiende el desierto de Atacama, ¿ya? Esta zona está cortada por algunas quebradas, cursos de aguas que nacen en la cordillera, que algunos de ellos solamente logran llegar al mar, por el, ¿cierto? Por el clima desértico que hay, la gran sequedad, y que forman grandes valles, ¿ya? Es una zona muy árida, pero que gracias a esos pequeños valles, perdón, con cursos de agua, se puede tener, por ejemplo, algún tipo de agricultura en torno a esos verdaderos oasis que forman estas quebradas. La cordillera de la costa es una cordillera también en que en algunas zonas tiene una bastante importante altura y eh, hacia el Océano Pacífico nos vamos a encontrar que las planicies litorales en algunos sectores no existen, ¿ya? Y la cordillera de la costa logra entrar en contacto directo, digamos, con el mar, formándose en algunos sectores como los llamados farellones costeros, ya que son como una especie de acantilados que se forman por efecto cierto del viento y las olas del mar. En algunos lugares sí se logran desarrollar más amplias estas planicies litorales que permiten la instalación de algunas ciudades bien importantes en el sector como Iquique, Antofagasta, Tocopilla, por ejemplo. Acá vemos el altiplano y algunas imágenes del altiplano. Si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Y se logra observar esta especie de planicie que yo les contaba, que está a gran altura, puede tener 4.000, 5.000 metros de altura. Y de fondo, ¿cierto? Las montañas ya de la cordillera de los Andes y algunos animales que logran sobrevivir en esta zona, que están perfectamente adaptados a las condiciones de altura y de sequedad del sector. Recordemos además que en la cordillera de los Andes del Norte Grande sí se producen lluvias, las cuales se desarrollan principalmente en los meses más cálidos, en verano, en el fenómeno llamado como el invierno boliviano o el invierno altiplánico. ¿Ya? Eso permite el surgimiento de algún tipo de vegetación, que de todas maneras es muy escasa, y permite, ¿cierto?, también que crear un hábitat suficiente para que puedan vivir animales como los que se ven en la imagen. Acá ya en esta imagen logramos observar algunas características de la depresión intermedia, que como decíamos, cierto, es la zona que está entre la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa, que en esta zona se caracteriza por su gran sequedad, ya que, como decíamos, se desarrolla en su magnitud el desierto de Atacama, pero que en ciertos sectores está cortado por estos valles que generan algunos pequeños cursos de agua que permiten, por ejemplo, la agricultura de estos sectores o algunos asentamientos humanos, ¿ya? Pero si nosotros vemos, por ejemplo, la imagen y nos alejamos, digamos, del valle, inmediatamente aparece en su magnitud el desierto de Atacama. Como decíamos, cierto, anteriormente, aquí la cordillera de la costa en algunos sectores logra literalmente chocar con el mar y se forman como especie de acantilados que se conocen como los farellones costeros,
que está muy bien representado, digamos, la imagen que está hacia la derecha de la presentación. Acá las planicies litorales que se desarrollan un poquito más amplias han sido aprovechadas por algunas ciudades importantes que se han instalado en la zona, como la ciudad de Iquique, que está en la imagen de la izquierda, o la ciudad de Tocopilla, que es la imagen que está hacia la derecha, pero que si ustedes observan ahí en esa imagen, se logra observar que la planicie no es muy amplia, son angostitas, ¿cierto?, entre el océano y la cordillera de la costa, pero aún así se han instalado estas ciudades, ¿cierto?, aprovechando esos escasos espacios que están presentes allí. Debemos entender, ¿cierto?, que la planicie litoral es justamente ese espacio, es el espacio que está entre la cordillera de la costa y el océano Pacífico, ¿ya? Acá ya estamos observando características del norte chico, donde vamos a destacar al menos dos grandes diferencias con la zona anterior. La primera es que en la cordillera de los Andes ya desaparece el altiplano, sin embargo sigue siendo una cordillera bastante alta, menor con respecto a la zona anterior, pero muy alta. De hecho, por ejemplo, encontramos acá el Ojo del Salado, que es un volcán más alto de la cordillera de los Andes del lado chileno, que alcanza cerca de unos 7.000 metros de altura. La otra gran diferencia es que la depresión intermedia en algunas zonas tiende a desaparecer por la presencia de los llamados cordones transversales que se ven ahí en la imagen, que son especies de cerros, cadenas montañosas que se desprenden de la cordillera de los Andes hacia el océano Pacífico y se conectan con la cordillera de la costa, ¿ya? Y entre medio de esos cordones transversales se forman los llamados valles transversales que están o le dan vida, digamos, a algunos ríos que bajan desde la cordillera, que acá ya son ríos permanentes, como el río Huasco, el Elqui, el Limarí, el Choapa, hacia la cuarta región, y que forman estos valles que permiten, cierto, un desarrollo agrícola bien importante en la zona. Acá vemos, por ejemplo, la cordillera de los Andes, ¿cierto? Al lado izquierdo logramos ver el llamado Ojo del Salado, y como les contaba, es la cumbre más alta de la cordillera de los Andes del lado chileno. Ya esta Ojo del Salado tiene una altura cercana a los 7.000 metros de altura. Recordar también que la cordillera de esta zona no posee volcanes activos. Ya todos los volcanes que existen en este lugar actualmente son volcanes inactivos, que es otra diferencia importante con el Norte Grande, porque en el Norte Grande sí encontramos volcanes activos. Destacamos entonces, cierto, que en el Norte Chico, en la zona de la depresión intermedia, se forman estos llamados valles transversales, que están formados por la presencia de estos cordones transversales, cerros que van desde la cordillera de los Andes hacia la cordillera de la costa y que nacen, cierto, gracias a la presencia de algunos ríos que aquí ya son permanentes y de un tamaño un poquito más grande con el norte grande. Especialmente encontramos, cierto, el río Copiapó, el río Huasco, el Elqui, el Limarí, el Choapa, hacia la cuarta región, que forman estos valles que permiten principalmente un desarrollo agrícola bien rico en esta zona. Acá vemos algunas imágenes de la cordillera de la costa. En la imagen de la derecha no se ve, cierto, la ciudad de Huasco, y esos cerros que están al fondo, son justamente la cordillera de la costa. Siempre cuando nosotros estemos en el océano, a nuestra espalda vamos a ver cerros. Esos cerros son justamente cerros que son parte de la cordillera de la costa. En la imagen de la izquierda se ve el llamado Parque Nacional Fray Jorge, que está en la cuarta región. Es un parque nacional que se caracteriza porque la cordillera de la costa en ese lugar es de muy alta altura y que permite captar la humedad del océano por la niebla que se forma todas las noches, y se forma un bosque de características del llamado bosque valdiviano, que es un bosque que necesita mucha agua para vivir y que tiene la particularidad que se desarrolla en un lugar que está el desierto de Atacama, que es muy seco, pero gracias a la altura de la cordillera de la costa y la humedad que le aporta al océano ha logrado sobrevivir durante mucho tiempo. Lamentablemente, por el producto del cambio climático, ¿cierto? Y todo eso que nosotros conocemos, este bosque cada vez se ha ido reduciendo más y más, y se proyecta que en algún tiempo más quizás tenga que desaparecer y termine, digamos, el lugar con características desérticas como en todo el territorio.
Acá vemos el desarrollo importante que tienen las planicies litorales en zonas como Coquimbo y La Serena. Acá por alguna razón la cordillera de la costa se desvió hacia el interior y permitió que la planicie litoral tengan un gran desarrollo hacia el interior. Ya acá son muy amplias las planicies litorales, que como se ve en la imagen, ¿cierto? La mayor parte de ellas han sido ocupados por la instalación de ciudades como Coquimbo y La Serena. Acá en la zona central vamos a destacar principalmente lo que ocurre en la depresión intermedia, ¿ya? Es una depresión intermedia donde ya desaparecen los cordones transversales y se despeja la depresión y tiene zonas bastante planas, son grandes valles muy planos que encontramos en el lugar, que por ejemplo si ustedes viajan de la ciudad de Santiago a la ciudad de Chillán es prácticamente un camino recto, derecho, donde no hay cuesta, no hay nada, porque es un lugar bastante plano. La cordillera de los Andes también ya comienza a disminuir un poquito en su altura, tiene volcanes activos importantes en esta zona, ¿ya? Y la cordillera de la costa que también acompañan todo el territorio. Vamos a ir viendo entonces más adelante algunas imágenes que nos puedan explicar un poquito mejor las características de esta zona. Acá en la imagen de la izquierda vemos la ciudad de Santiago, de fondo, ¿cierto? La cordillera de los Andes que se ve bastante imponente, pero sin embargo ya comienza a disminuir en altura con respecto a la zona norte grande y norte chico, ¿ya? Sin embargo es una cordillera de los Andes que tiene un volcanismo activo bien importante, como el volcán Planchón, el volcán Pequeró, el volcán Azufre, Chillán, que son volcanes que en la actualidad han presentado una actividad que ha tenido que ser monitoreada de muy de cerca porque han tenido episodios eruptivos menores, ¿cierto? En el último tiempo, pero que históricamente han tenido erupciones bien importantes en este sector. Aquí la principal característica de la depresión intermedia es su planicie. Son grandes valles que se abren muy anchos, ¿cierto? Muy grandes, que son extremadamente planos y que tiene también la particularidad que son tierras extremadamente fértiles. Históricamente la depresión intermedia de la zona central, acompañado también por su clima mediterráneo que tiene, es una zona que ha sido altamente, ¿cierto?, explotada en la parte agrícola, ¿ya? Una de las excepciones de estas planicies se da, por ejemplo, en la zona de Santiago, en la zona de Rancagua, por ejemplo, o de Cauquenes, que ahí se forman llamadas cuencas, que son ciudades que están encerradas por cerros, ¿ya? Por eso Santiago, por ejemplo, tiene muy poca ventilación, porque es una ciudad que está en una cuenca, donde está rodeada, digamos, por cerro, encerrada por cerro, pero son excepciones. La mayor parte de este territorio es un territorio extremadamente plano, como se ve en la imagen de la izquierda, y que, insisto, son lugares que si bien o están ocupados por ciudades importantes como Chillán, Curicó, Talca, Rancagua, o sus tierras están utilizadas, ¿cierto?, para el cultivo agrícola. Acá en la cordillera de la costa de la zona destacamos principalmente que es un lugar que ha sido fuertemente explotado por la industria maderera, ¿ya? Empresas de este tipo se han instalado en el lugar, han ido reemplazando el bosque nativo de la cordillera de la costa por especies introducidas como el pino, ya como se ve en la imagen de la izquierda, el color más oscuro que se ve en la imagen son plantaciones de pino que lamentablemente, ¿cierto?, han ido ganando terreno frente a especies nativas propias del lugar que estas empresas se instalan, ¿cierto?, para principalmente la producción de madera y de celulosa, que básicamente es la materia prima, digamos, para producir productos derivados de la madera como el papel. Acá las planicies litorales son bastante irregulares, en algunos sectores son bien amplias, en otros sectores son más pequeñas, pero están fuertemente ocupadas por asentamientos humanos, desde grandes ciudades como Valparaíso, Viña del Mar, Talcahuano, a ciudades más pequeñas, pueblos más pequeños como Iloca, por ejemplo, en la región del Maule, Pichilemu, en la región de O'Higgins, Constitución. Pero es una zona donde concentra una población importante prácticamente en todo el territorio. O encontramos una ciudad muy grande o encontramos un pueblo más pequeño, pero es una zona bastante
poblada tanto en la planicie litoral como en la depresión intermedia, donde se concentran ciudades importantes como Santiago. Bien, revisado entonces las características del norte grande, norte chico, la zona central, vamos a ir a trabajar con la guía que está publicada en la plataforma. Guía que trae algunas preguntas de la página 15, 17 y 19 de su texto. No respondemos todas las preguntas de esas actividades, sino que solamente las que están señaladas en la guía. ¿Ya? La pueden imprimir si tienen cómo imprimirla y si no, lo responden en su cuaderno. No hay problema con eso, anoten la unidad, el objetivo, el número de la pregunta o la página y resuelven en el cuaderno sin necesidad de tener que imprimir. Tienen el correo electrónico, si tienen dudas, tienen preguntas, comentarios sobre la actividad, no duden en hacerlo para yo poder ofrecerle alguna alternativa de ayuda. Así que esperando que estén bien, que se cuiden mucho en estos días y que podamos vernos pronto en clase. Se despide el profesor, ¿cierto? Sergio Alcaíno. Que estén bien.